Entonces, cuál es el objetivo que vamos a ver en esta parte o en esta sección? Vamos a ver extensiones de análisis de cointegración, ¿no? De forma uniecuacional. ¿Cuáles son las paqueterías que más utilizamos para realizar análisis de cointegración de una sola ecuación, no de forma multivariada? Bueno, de forma multivariada también vamos a ver una de ellas, como por ejemplo ATSA y una paquetería que es la paquetería VAR, pero usualmente para cointegración uniecuacional utilizamos la paquetería T-Series, la paquetería Performance Analytics, la paquetería URCA, que es muy importante, aparte que nos permite realizar análisis de raíces unitarias y de cointegración, la paquetería ATSA, que también es una paquetería de análisis comparativo de series de tiempo, y la paquetería que nos permite realizar análisis de extensiones de cointegración es la paquetería CoinRec, ¿no? Entonces, en primer lugar, estimamos o incorporamos las paqueterías y librerías que vamos a utilizar. En mi caso ya las tengo instaladas. Simplemente voy a incorporar lo que son las librerías, ¿no? Si tenemos una base de datos, procedemos a importar la base de datos. Acá, perdón, ya hemos importado la base de datos. Y procedemos a realizar el análisis de estimaciones de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Fundamentalmente, hacemos las análisis de extensiones de cointegración si es que verificamos que las series están cointegradas, ¿no? En el ejemplo particular que hemos realizado en una sesión previa sobre divisas, donde considerábamos el tipo de cambio de Japón, el tipo de cambio, los precios domésticos de Japón, los precios externos de Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que no existía cointegración. Entonces, es más, llegamos a la conclusión de que era una relación de largo plazo, dado que no rechazábamos la hipótesis nula de la presencia de no cointegración, o que, en otras palabras, que no existía cointegración, ¿no? Pero, sin embargo, suponiendo de que hubiera existido cointegración, pudiéramos haber estimado otros modelos alternativos. Entonces, vamos a ver cómo realizar otros modelos alternativos de extensión. Estamos en la línea 287, 288. Presentación de modelos, perdón, estamos en la línea 310. Extensiones de cointegración. Otras estimaciones que podemos realizar con cointegración es mínimos cuadrados completamente modificados, mínimos cuadrados dinámicos y modelo de cointegración integrado. Si queremos ver qué contiene la paquetería que nos permite realizar estos tipos de modelos, por ejemplo, podemos irnos a las paqueterías que tenemos instaladas y podemos buscar lo que es la paquetería CoinRec. Y aquí tenemos las funciones. Tenemos las funciones de las estimaciones o extensiones. Tenemos, por ejemplo, CoinRect con la letra D, que es la función para mínimos cuadrados dinámicos. Tenemos la función de CoinRec FM, que es la estimación de mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados.
Y tenemos la función coinrect y m, que se refiere a mínimos cuadrados ordinarios, modificados e integrados. De igual manera podemos ver si queremos visualizar, por ejemplo, la matriz de adelantos y rezagos de largo plazo, y tenemos otras funciones más de esta paquetería, ¿no? Por ejemplo, voy a irme a lo que es una de las estimaciones, que es mínimos cuadrados integrados, modificados e integrados. Y M, si quiero ver cuáles son los argumentos de esta función. Básicamente, de hecho, para cualquier función, si quiero ver los argumentos, simplemente seleccionamos la instrucción de help y entre comillas ponemos el nombre de la función y nos va a aparecer la descripción respectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para hacer una estimación de largo plazo? En primer lugar, vamos a definir un vector. Vamos a definir un vector con las variables de largo plazo. Las variables explicativas de largo plazo. Vamos a suponer dos variables explicativas de largo plazo en formato de vector. Luego vamos a asumir un rumbo. Un rumbo que en este caso el rumbo es una constante que toma el valor de 1 para toda la muestra de datos y para la frecuencia. En este caso nuestra frecuencia es de tipo trimestral, que comienza en el primer trimestre de 1973 y que termina en el segundo trimestre del 2008. Esto es un rumbo, esta es una especificación con rumbo, señalando que es una constante. Luego vamos a dar una especificación con rumbo y tendencia determinista. El rumbo básicamente, como ya dijimos, es la constante igual a 1 y la tendencia determinista es para la cantidad de observaciones. Tenemos 142 observaciones, por lo tanto la tendencia va a ir desde el valor de 1 hasta el valor de 142. ¿Cómo hacemos una especificación de cointegración? En primer lugar, eh, con la estimación de mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados, FM. Nuevamente, si nos vamos a, a la paquetería CoinRec, vamos a ver que la estimación de CoinRec, la función de CoinRec FM, corresponde a FM mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados. Lo primero que debemos invocar es a mi vector de variables explicativas. En este caso, el vector de variables explicativas es XFM. Podemos ponerle cualquier nombre, ¿no? Lo segundo que vamos a invocar es a mi variable dependiente. Todas las variables están expresadas en niveles porque son estacionarias después de una diferencia y estamos haciendo estimaciones de largo plazo. Mi variable dependiente, luego vamos a invocar a una especificación con rumbo y de forma default ponemos opciones de optimización para eh, para la estimación de largo plazo, ¿no? Y de esta forma, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es nuestra estimación de largo plazo, asumiendo de que existe cointegración mediante Engel y Granger y Phillips Auliaris. Vamos a ejecutar, perdón, algo previo. Recordemos que
el lenguaje de programación en estudio tiene una lógica secuencial, ¿no? Si quiero encontrar C, primero debo ejecutar B, y si quiero ejecutar B, primero debo ejecutar A. Si voy directo a C, vamos a tener un error. Si existiera cointegración, según las pruebas que hemos mencionado, tendríamos nuestra estimación de largo plazo y la inferencia de nuestros parámetros según el mecanismo de mínimos cuadrados completamente modificados. Si queremos cambiar la especificación, por ejemplo, con rumbo y tendencia determinista, ahora vamos a cambiar con rumbo y tendencia determinista. Esto va a ser una segunda ecuación en la cual en esta tendencia determinista tenemos aparte de la constante, tenemos el tiempo, ¿no? Lo cual debemos verificar si son o no son significativos. Y esto se conoce ya como una estimación de largo plazo. ¿Qué sucede si queremos realizar una estimación con mínimos cuadrados ordinarios dinámicos, que es la función coinrect de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos? De igual manera, debemos invocar a mi vector de variables explicativas de largo plazo, mi variable dependiente, todas las variables modeladas en niveles, la especificación, si es una constante, y las opciones por default de forma automática por temas de optimización. Entonces, de esta forma vamos a tener estimaciones alternativas de largo plazo. Recordemos que aquí tenemos una gráfica en la cual nos muestran los residuos de largo plazo según la estimación de regresión por mínimos cuadrados dinámicos, la cual no se debe apreciar ninguna tendencia y deben ser totalmente estacionarios. En este caso en particular, podemos ver de que existe una tendencia a la baja en un periodo y existe una tendencia al alza, ¿no? Y esto es porque de forma previa hemos determinado de que no existe cointegración. De igual manera, estos errores deben ser de orden cero. Podemos estimar mínimos cuadrados dinámicos con especificación ya sea con rumbo y tendencia determinista. Y finalmente también tenemos en esta paquetería tenemos otra especificación que son los mínimos cuadrados modificados e integrados o la función coinrect IM, ¿no? Que esto es el modelo de cointegración integrado, donde de igual manera invocamos a lo que es el vector de variables explicativas, la variable dependiente, todas estas expresadas en niveles, y especificación ya sea con rumbo o con rumbo y tendencia determinista. En ambos casos, por ejemplo, podemos ver de que la tendencia determinista no es significativa y podemos apreciar también la consistencia en las estimaciones de largo plazo según este método respectivo. Por lo tanto, a través de esta paquetería y librería CoinRect, podemos realizar otras estimaciones con cointegración, como es mínimos cuadrados completamente modificados, mínimos cuadrados dinámicos,
y modelo de cointegración integrado, ¿no? Para ello es importante determinar si las variables tienen una tendencia común, ya sea con un rumbo o un rumbo y una tendencia determinista. Cuando hacemos las estimaciones podemos probar esto, en primer lugar viendo si la constante o intercepto es significativa. Eso significaría de que sí tienen una tendencia común con rumbo, y si la tendencia determinista es significativa, de igual manera nos reflejaría que se debe incluir la especificación con tendencia determinista.